La idea de adelgazar de forma acelerada atrae a millones de personas en todo el mundo. Basta mirar las búsquedas en Internet o los videos más vistos en redes sociales. Siempre hay una promesa de perder peso rápido, reducir barriga en una semana o transformar el cuerpo en pocos días. Y no es casualidad. Vivimos en una época donde todo sucede a gran velocidad, y esa misma prisa se proyecta en la relación con el propio cuerpo. El deseo de ver resultados inmediatos tiene una explicación emocional. Muchas personas cargan con la frustración de años intentando dietas sin éxito, probando métodos que parecen funcionar al principio, pero que terminan en el temido efecto rebote. Cuando alguien se mira al espejo y no se siente bien con lo que ve, surge una necesidad urgente de cambio. Esa urgencia abre espacio para caer en promesas extremas que suenan mágicas. Uno de los errores más comunes en la búsqueda de un adelgazamiento acelerado es recurrir a dietas demasiado restrictivas. Dejar de comer de manera drástica, eliminar grupos enteros de alimentos o basarse solo en líquidos durante días puede generar una pérdida de peso rápida, pero a costa de la salud. El cuerpo responde entrando en modo de defensa, reduce el metabolismo, conserva energía y en cuanto se vuelve a comer normalmente, recupera los kilos perdidos, muchas veces con un extra. Otro error frecuente es creer que el secreto está únicamente en hacer ejercicio de manera excesiva. Personas que nunca entrenaron intentan pasar horas en el gimnasio o correr largas distancias en pocos días, convencidas de que así quemarán toda la grasa acumulada. Pero el cuerpo no funciona de esa manera. El exceso de ejercicio sin preparación adecuada genera agotamiento, lesiones y abandono del proceso. El tercer error tiene que ver con la dependencia de suplementos o productos milagro. Pastillas, polvos, tés quemagrasas o fórmulas secretas que prometen resultados extraordinarios en pocos días. La mayoría carece de respaldo científico real y, en muchos casos, puede traer riesgos para la salud. Aún así, la ansiedad y la prisa empujan a muchas personas a probarlos, con la esperanza de encontrar en ellos la solución definitiva. Lo que estos ejemplos muestran es que, en la búsqueda por adelgazar rápido, el foco muchas veces se coloca en atajos que terminan siendo trampas. En lugar de ganar energía, confianza y salud, la persona se siente más cansada, decepcionada y con la autoestima dañada. La consecuencia es que se instala la creencia de que nada funciona y que adelgazar de manera real es imposible. Sin embargo, la verdad es otra. Adelgazar de forma acelerada no significa necesariamente hacerlo de manera radical o dañina. Existen estrategias que, al aplicarse con inteligencia, permiten resultados visibles en pocas semanas, sin poner en riesgo el bienestar. Y lo más interesante, muchas de ellas no requieren sacrificios extremos, sino pequeños ajustes que, combinados, generan un gran impacto. Antes de hablar del método sorprendente que permite acelerar este proceso, es importante aclarar una idea clave. El adelgazamiento saludable siempre depende de equilibrio y consistencia. Ningún método serio ignora cómo funciona el cuerpo humano. No se trata de castigar al organismo, sino de darle las condiciones para que queme grasa de manera más eficiente, al mismo tiempo que preserva la masa muscular, regula las hormonas y mantiene alta la energía diaria. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que esos cambios acelerados no dependen de fórmulas secretas, sino de principios básicos aplicados de manera correcta. Cuando el cuerpo recibe alimentos adecuados en el momento justo, cuando se mueve con inteligencia y cuando descansa lo suficiente, el metabolismo responde rápidamente. La grasa empieza a movilizarse, la ropa se siente más suelta y la motivación aumenta. Por eso, hablar de un método sorprendente no es exageración, sino una invitación a mirar el adelgazamiento desde otro ángulo, no como un sacrificio doloroso, sino como una estrategia práctica que se adapta a la vida real. Porque, al final, lo que más importa no es perder unos kilos de forma temporal, sino lograr un cambio que se sostenga en el tiempo y que devuelva la confianza y el bienestar. En las próximas partes de este guión, exploraremos qué dice la ciencia sobre el adelgazamiento sostenible y cuáles son los principios que realmente aceleran la pérdida de peso de forma segura. A partir de ahí, revelaremos cuál es ese método sorprendente y, finalmente, cómo aplicarlo en la rutina diaria sin complicaciones. Cuando se trata de adelgazar, la ciencia es clara. Los resultados más rápidos y duraderos no provienen de soluciones extremas, sino de estrategias que respetan la forma en que el cuerpo funciona. El organismo humano es una máquina sofisticada que busca siempre el equilibrio. Por eso, cuando recibe señales de privación o exceso, activa mecanismos de defensa que terminan saboteando los intentos de perder peso.
Uno de los principios más importantes confirmados por la investigación es que el metabolismo no responde solo a la cantidad de calorías, sino también a su calidad. No es lo mismo consumir 1500 calorías en alimentos ultraprocesados que consumir 1500 calorías en frutas, verduras, proteínas magras y granos integrales. Los primeros se digieren rápido, elevan bruscamente el azúcar en la sangre y estimulan el almacenamiento de grasa. Los segundos aportan fibra, vitaminas, minerales y energía más estable, lo que mantiene el cuerpo en modo de quema de grasa durante más tiempo. Otro aspecto esencial es la masa muscular. Los músculos son tejidos metabólicamente activos. Incluso en reposo, consumen energía. Esto significa que una persona con mayor masa muscular quema más calorías durante el día, aún sin hacer ejercicio. Por eso, las estrategias efectivas para adelgazar aceleradamente siempre incluyen actividades que fortalecen la musculatura, como ejercicios de resistencia, pesas o rutinas con el propio peso corporal. Perder grasa sin cuidar el músculo es como intentar ahorrar dinero mientras se agujerea la alcancía. Los resultados se escapan rápidamente. El sueño también es un factor determinante. Estudios demuestran que dormir menos de 7 horas por noche altera las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. La grelina, que estimula el apetito, aumenta, mientras que la leptina, que indica cuándo estamos satisfechos, disminuye. El resultado es simple: más antojos, más hambre y menos control sobre lo que comemos. Además, la falta de descanso genera fatiga y reduce la motivación para ejercitarse, lo que ralentiza el proceso de adelgazamiento. El estrés es otro enemigo silencioso. Cuando los niveles de cortisol, la hormona del estrés, permanecen elevados por mucho tiempo, el cuerpo tiende a acumular grasa en la zona abdominal. Esta grasa visceral no solo afecta la apariencia física, sino que también está relacionada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardíacos. Aprender a manejar el estrés, ya sea con técnicas de respiración, meditación, caminatas al aire libre o actividades placenteras, es tan importante como la dieta y el ejercicio. La hidratación es otro pilar básico. El agua participa en todos los procesos metabólicos, incluida la quema de grasa. Beber suficiente agua no solo ayuda al cuerpo a eliminar toxinas, sino que también puede aumentar la sensación de saciedad. De hecho, muchas veces lo que interpretamos como hambre es simplemente sed. Tomar un vaso de agua antes de las comidas puede reducir de manera natural la cantidad de alimentos ingeridos. Otro punto que la ciencia destaca es la importancia del déficit calórico controlado. Para perder peso, el cuerpo necesita gastar más energía de la que consume. Sin embargo, ese déficit debe ser moderado. Entre 300 y 500 calorías menos al día suelen ser suficientes para activar la quema de grasa sin provocar un colapso en el metabolismo. El error común es reducir demasiado las calorías, lo que genera fatiga, pérdida de masa muscular y el temido efecto rebote. La evidencia científica también muestra que no todos los cuerpos responden igual a las mismas estrategias. Factores como la genética, la edad, el nivel de actividad física y el estado de salud influyen en el ritmo de pérdida de peso. Por eso, lo que funciona para una persona puede no ser igual de efectivo para otra. Lo importante es adaptar los principios generales a la propia realidad y mantener la constancia. En síntesis, la ciencia del adelgazamiento acelerado y saludable se basa en 5 pilares fundamentales: alimentación de calidad, rica en nutrientes y baja en ultraprocesados; entrenamiento inteligente, con combinación de cardio y fuerza; sueño reparador, de al menos 7 horas por noche; manejo del estrés para mantener el equilibrio hormonal; hidratación adecuada, como soporte del metabolismo. Cuando estos pilares se aplican juntos, el cuerpo entra en un estado en el que perder peso ocurre de manera más fluida y rápida, sin necesidad de recurrir a medidas drásticas. Ahora que tenemos claros los fundamentos científicos, es momento de revelar cuál es ese método sorprendente que puede acelerar los resultados y que se basa justamente en estos principios, pero organizados de una forma simple y práctica. Después de entender los errores más comunes y los fundamentos científicos, llega la parte que todos esperan. ¿Cuál es ese método sorprendente que realmente puede acelerar el adelgazamiento? La respuesta no está en un suplemento milagroso, ni en una dieta imposible de sostener. El verdadero secreto está en una práctica simple y muy efectiva: organizar las comidas de forma estratégica. Puede sonar demasiado sencillo, pero aquí está el punto. La mayoría de las personas que intentan perder peso fracasan no porque no sepan qué alimentos son saludables, sino porque no tienen un plan. Comen de manera improvisada,
en horarios desordenados y con opciones rápidas que suelen ser poco nutritivas y muy calóricas. El método sorprendente consiste en dar al cuerpo lo que necesita en el momento adecuado, evitando picos de hambre y manteniendo el metabolismo activo durante todo el día. ¿Cómo funciona en la práctica? La clave es dividir el día en 3 a 5 comidas equilibradas, con intervalos regulares. Cada comida debe contener 3 elementos fundamentales: proteínas magras, que aumentan la saciedad y protegen la masa muscular; fibra, proveniente de frutas, verduras y granos integrales, que regula la digestión y prolonga la sensación de plenitud; grasas saludables, como las del aguacate, el aceite de oliva, las nueces o las semillas, que dan energía sostenida y apoyan la salud hormonal. Cuando estos componentes se combinan, se produce un efecto poderoso. El hambre disminuye de manera natural, los antojos se reducen y el cuerpo empieza a usar la grasa almacenada como fuente de energía. Esto acelera el proceso de adelgazamiento sin necesidad de pasar hambre ni de contar obsesivamente cada caloría. Otro aspecto sorprendente de este método es que no exige eliminar por completo los carbohidratos, como ocurre en muchas dietas de moda. Al contrario, se trata de elegir carbohidratos de calidad, como arroz integral, quinoa, avena, batata o legumbres, y distribuirlos en los momentos del día donde el cuerpo los aprovecha mejor, como en el desayuno o el almuerzo. Esto asegura energía para las actividades diarias sin que se acumulen como grasa. Un detalle clave es el horario de las comidas. Comer a intervalos regulares envía al cuerpo la señal de que no necesita almacenar grasa, porque recibirá nutrientes de forma constante. Saltarse comidas, al contrario, genera descompensaciones, aumenta el hambre, favorece los atracones y ralentiza el metabolismo. Dentro de este método, también se incluye una estrategia muy útil conocida como plato inteligente. Consiste en organizar visualmente el plato de la siguiente forma. La mitad debe estar compuesta por vegetales, un cuarto por proteínas magras, el otro cuarto por carbohidratos de calidad, un pequeño agregado de grasas saludables, como aceite de oliva o aguacate, completa la fórmula. Este sencillo esquema elimina la confusión y permite que cualquier persona arme un plato equilibrado en cuestión de minutos. El método también sorprende porque es flexible. No obliga a comer lo mismo todos los días ni prohíbe totalmente alimentos. Se pueden incluir pequeñas indulgencias, como un postre o una comida especial, siempre que estén planificadas y equilibradas con el resto de la alimentación. Esto evita la sensación de restricción extrema y hace que el proceso sea mucho más sostenible. Además, organizar las comidas reduce el estrés y la ansiedad que muchas veces acompañan al proceso de adelgazamiento. Cuando ya se sabe qué se va a comer, se elimina la incertidumbre y la tentación de recurrir a opciones rápidas y poco saludables. Esto da una sensación de control que refuerza la motivación y la disciplina. Los resultados de este método suelen ser visibles en pocas semanas, no porque prometa milagros, sino porque corrige los errores más comunes: comer de forma desordenada, dejarse llevar por el hambre extrema y depender de alimentos procesados. Con el cuerpo nutrido y el metabolismo trabajando de forma más eficiente, la grasa empieza a reducirse de manera acelerada pero saludable. Este método sorprende justamente porque no requiere sacrificios imposibles, sino decisiones conscientes y organizadas. Y, lo mejor de todo, se adapta a cualquier estilo de vida, presupuesto o preferencia alimentaria. Una vez comprendido el método, lo más importante es transformarlo en una práctica real que encaje en la vida cotidiana. Al principio puede parecer complicado cambiar la forma de comer, pero en realidad se trata de pequeños ajustes que, con constancia, se convierten en hábitos naturales. El primer paso es planificar con antelación. No hace falta preparar menús sofisticados ni pasar horas cocinando, sino simplemente organizar el día para que cada comida tenga un propósito. Preparar con tiempo los ingredientes básicos como arroz integral, pollo, pescado, legumbres o vegetales cocidos facilita mucho las cosas. Guardarlos en recipientes listos en la nevera hace que la elección saludable sea la más práctica y rápida. Esa simple previsión elimina la tentación de recurrir a opciones ultraprocesadas cuando el hambre aparece. Otro punto clave es aprender a escuchar al cuerpo. Comer de manera acelerada y distraída, frente al televisor o al celular, hace que muchas veces se consuma más de lo necesario. Comer despacio, masticando bien, da tiempo para que el cerebro reciba la señal de saciedad. Así, las porciones se reducen de forma natural, sin necesidad de contar calorías de manera obsesiva ni sentir hambre constante. Un detalle que marca la diferencia es tener siempre a mano opciones prácticas y saludables. Frutas listas para comer, frutos secos en pequeñas porciones, yogures naturales o bastones de zanahoria
son aliados que evitan caer en snacks ultracalóricos. Cuando la alternativa sana está al alcance, el cuerpo se adapta y la ansiedad disminuye. También es fundamental organizar los horarios. Comer a intervalos regulares mantiene el metabolismo activo y reduce los picos de hambre. No se trata de comer a la fuerza, sino de evitar largos periodos sin alimento, porque eso suele terminar en atracones. Mantener una rutina estable crea un ritmo interno que favorece la quema de grasa y estabiliza la energía durante todo el día. La hidratación cumple un papel silencioso pero decisivo. Beber suficiente agua no solo ayuda al cuerpo a eliminar toxinas, sino que también evita confundir sed con hambre. Empezar el día con un vaso de agua y mantener una botella cerca durante la jornada es un recordatorio constante de que el cuerpo necesita líquidos para funcionar bien. Incluso antes de las comidas, un vaso de agua puede reducir la cantidad de alimento consumido de manera natural. Este método también enseña a disfrutar de la flexibilidad. No se trata de una lista rígida de prohibiciones, sino de un plan que se adapta a la vida real. Si aparece una celebración o una salida con amigos, es posible participar sin culpa, equilibrando después con opciones más ligeras. Esa flexibilidad evita la frustración y aumenta la adherencia a largo plazo. Adelgazar aceleradamente no significa renunciar a la vida social, sino aprender a equilibrar. La combinación con actividad física potencia los resultados. No es necesario pasar horas en un gimnasio. Bastan caminatas rápidas, ejercicios de fuerza con el propio peso o rutinas simples en casa. Lo importante es mantener el cuerpo en movimiento, porque la actividad física no solo quema calorías, sino que protege la masa muscular y mantiene el metabolismo alto. Además, libera endorfinas que mejoran el ánimo, algo fundamental para sostener cualquier cambio. El descanso nocturno es otro aliado que a menudo se descuida. Dormir bien regula las hormonas del hambre, ayuda al cuerpo a recuperarse y mantiene la energía estable. Acostarse a una hora fija, evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente relajante en la habitación son hábitos simples que hacen una gran diferencia. Lo sorprendente de este método es que, aunque parece obvio, funciona precisamente porque respeta la biología del cuerpo. No obliga a pasar hambre, no impone rutinas imposibles y no depende de productos caros. Se basa en orden, constancia y elecciones inteligentes. Con el tiempo, ese orden se convierte en parte de la vida diaria, y el adelgazamiento deja de ser un esfuerzo para transformarse en una consecuencia natural. Quienes aplican este enfoque suelen notar cambios en pocas semanas. La ropa comienza a sentirse más suelta, la energía aumenta y la confianza vuelve. Y lo mejor es que los resultados se sostienen, porque no se trata de una dieta pasajera, sino de un estilo de vida que se puede mantener sin sacrificios extremos. Al final, adelgazar de forma acelerada no significa correr riesgos ni caer en promesas vacías. Significa organizar la alimentación, cuidar los detalles del día a día y mantener un equilibrio que permita al cuerpo trabajar de manera eficiente. Ese es el verdadero método sorprendente. Simple, práctico y accesible para cualquiera que decida dar el primer paso con disciplina y paciencia.